Voy a ir sacándolo, ya están listas, se han dorado por ambos lados y están cocinadas. Observen aquí. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes cómo preparar unas deliciosas empanadas rellenas de pollo. Vamos a estar utilizando 4 tazas de harina de trigo, 1 taza de agua fría, 4 cucharadas de mantequilla. Si tienen manteca vegetal también pueden utilizarla, un huevo, 1 cucharada de sal y media cucharada de azúcar. También estaremos utilizando pollo para relleno. Te voy a dejar aquí arriba cómo preparar un delicioso pollo para relleno. En un recipiente vamos a estar agregando la harina. También estaremos agregando la sal y el azúcar. Vamos a integrar un poco. Luego de que hayamos integrado un poco, vamos a estar agregando las 4 cucharadas de mantequilla. Como les dije, pueden agregarle manteca vegetal y va a funcionar a la perfección. Vamos a integrar hasta disolver la mantequilla y que nuestra harina quede como si fuera arena. Vamos a distribuir bien. Hacerlo de esta manera va a ayudar para que cuando agreguemos el agua fría, la mantequilla, la cual está distribuida en toda la harina, pues se ponga más tensa, y cuando la dejemos reposar pues va a extender mucho más fácil y va a ayudar a que nuestras empanadas queden muy crujientes. Luego de que nuestra harina quede de esta manera, vamos a estar agregando el huevo. Seguimos mezclando bien para distribuir lo que es el huevo. Luego de que hayamos integrado el huevo, como pueden observar, la harina incluso se ha puesto de un color medio amarillento. Vamos a estar agregando la taza de agua, pero lo vamos a hacer en 2 partes para que nuestra masa no quede muy húmeda. Vamos a agregar 1/3 parte primero. Listo. Vamos a mezclar o vamos a amasar y ahí nos vamos a dar cuenta si nuestra harina necesita más cantidad de agua. Veo que mi masa necesita un poquito más de agua y voy a agregar aproximadamente 1 cucharada más para no agregarle exceso de agua. Pero si le agregan mayor cantidad de agua o la masa queda muy húmeda, solo deben de agregarle un poquito más de harina y hacerlo de a poquito para que no vaya a resecar. Y un punto importante es que si la masa ustedes observan que le queda un poco húmeda, eso lo resuelven agregándole un poquito más de harina, pero no harina en exceso para que no vayan a dañar su masa. Otro punto es agregarle o dejarla reposar por unos 5 minutos y esto va a hacer que la harina absorba el exceso de agua. Luego de 5 minutos de reposar nuestra masa, ya está lista. Lo que vamos a hacer es dividir esta masa en 2. Vamos a poner una a un lado y esta vamos a extenderla. Vamos a esparcir un poquito de harina para que no se pegue la masa en la meseta. Un poquito de harina, regamos en la meseta. Y vamos a estar buscando un bolillo para extender nuestra masa, que quede lo más uniforme y cuadrada posible. Un punto a tener en cuenta y es que la masa, si ya la harina la tiene de este lado, no vamos a virar la masa. Tenemos que dejarla de ese mismo lado para que entonces la masa no se vaya a resecar y se vaya a poner fea nuestra masa. Vamos a extender bien. Luego de haber extendido nuestra masa, como pueden observar, estaremos buscando el cortador con el que vamos a dar la forma redonda a nuestras empanadas. De aquí vamos a sacar aproximadamente 4 empanadas. Este cortador es un cortador improvisado, es la tapa de una ollita que ya no está en uso y me pareció perfecto para yo hacer mis empanadas, ya que tiene la forma redonda y las empanadas no van a salir pequeñas. Ahora vamos a retirar el exceso de masa de nuestras empanadas o de nuestra masa.
Como pueden observar, es algo muy sencillo, solamente es retirar los bordes sobrantes. Tienen que presionar bien para que así la masa no se les vaya a desformar. Vamos a retirar. Aquí nos ha quedado un poco levantado todavía y cortamos haciendo presión, y es todo. Esta masa que nos quedó aquí no la vamos a botar, no tenemos que amasarla nuevamente. Lo que vamos a hacer con ella es recogerla. Vamos a recogerla bien y la vamos a guardar, la vamos a tapar para que así la masa vuelva a compactarse y esté una masa suave para poder preparar otras empanadas con ella misma. Ahora, luego de que quitamos el exceso de masa, vamos a estar agregando el relleno a nuestras empanadas. Aquí tenemos el pollo, vamos a agregarle el relleno. Como a mí me gusta el pollo o la empanada de pollo con queso, aquí tengo media lonjitas de queso que voy a estar agregando a esta empanada. Vamos ahora a tomar un extremo de la masa y vamos a cerrar, haciendo presión con los dedos para que selle bien nuestra masa. Ellos venden unos recipientes que son redondos, que usted coloca la masa, la cierra y ahí tiene la forma. Yo estaré utilizando este hermoso cubierto y voy a presionar para que así mis empanadas se vean más estéticas y se vean mucho más bonitas. Vamos a hacerle un borde con un cubierto y miren qué bonitas van quedando nuestras empanadas. Voy a mostrarles para que ustedes vean. Miren aquí, miren aquí. Vamos a colocarla a un lado y a seguir formando otras empanadas. Agregamos el relleno. Tomamos el extremo de la masa y la vamos a cerrar. Vamos a moverlo un poco para que puedan apreciar mejor. Sellamos con los dedos. Hay personas que también lo hacen agregándole un poquito de agua al borde de la masa, pero como la masa está muy suave, no es una masa reseca, entiendo que no es necesario colocarle o ponerle un poquito de agua. Vamos a darle la forma en los bordes para que queden más bonitas nuestras empanadas. Sería algo así como una especie de diseño. Miren aquí. Vamos a mover esta masa más al centro para prepararla aquí. Llevaremos un sartén a la estufa, agregaremos aceite y luego de que se haya calentado el aceite, estaremos añadiendo nuestras deliciosas empanadas. Debemos agregar abundante aceite para que así las empanadas se cocinen bien de ambos lados. Vamos a esperar que se doren abajo y luego vamos a virarla. Eso va a tomar un aproximado de 2 a 3 minutos. Luego vamos a ir virándola. El fuego debe de estar medio para que no se vayan a quemar. Estas empanadas son muy famosas en mi país, ya que la venden en la mañana, en la tarde, y podemos utilizarla para el desayuno, para la cena o para merienda. A mi niño le encanta llevársela para la escuela, también el desayuno. Vamos a ir verificando para que las empanadas no se quemen. Ya esta se ha dorado un poco. Vamos a ir virando las demás. Estas empanadas quedan súper crujientes y a mí me encantan de verdad muchísimo. Yo espero que ustedes puedan preparar estas deliciosas empanadas y nos dejen en los comentarios qué tal les ha parecido, si la conocen en su país y con qué nombre la conocen. Los que viven en el país también pueden utilizarla para negocio. Esta forma en que preparamos el pollo, que les dejé el link ahí arriba para que puedan ir a verlo, es súper sencillo y va a ayudar a que el pollo rinda más y además le va a dar un sabor súper delicioso a nuestras empanadas. Vamos a virar nuevamente para que termine de cocinar.
Miren qué bonita y dorada van quedando nuestras empanadas. Yo tengo el asistente, está cerca, está desesperado por probarse una empanada de esas. Así es que no se me desespere, que ya casi vamos a comer. Voy a ir sacándolo, ya están listas, se han dorado por ambos lados y están cocinadas. Observen aquí. Vamos a darnos cuenta de que ya la empanada está lista cuando se han dorado, pero también cuando le hemos dado su tiempo. Es por eso que debemos agregarle abundante aceite para que se pueda cocinar por dentro. Ya están listas nuestras deliciosas empanadas. Observen el color tan bonito que tiene. Son tostaditas. Vamos a probarla. Tengo un grupito de personas aquí desesperado. Voy a partir para que ustedes vean. Miren cómo se ven nuestras empanadas. Ahora vamos a probar. Está muy rico. Está muy rica la empanada. Y me da como toda ahí. Recuerda darle like a este video, compartirlo y dejarnos tu comentario si te ha gustado este video.